Ministerio de Vivienda ya está tramitando los primeros subsidios para las familias que resultaron damnificadas por el incendio que afectó a la región del Biobío. Más de 200 casas fueron dañadas por el fuego. Estamos con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, para conversar sobre este y también otros temas. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, Carla. Bienvenido. Muy buenos días, José Antonio. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos hablando de lo que pasó tras el incendio en el Biobío. ¿Cuál es el balance oficial de cuántas casas son afectadas y en qué trámite van estos subsidios y estas ayudas que se le va a entregar a la gente? Bueno, la verdad fue bastante doloroso estar ahí. Bueno, me tocó estar ahí dos veces, primero con el presidente, con el ministro del Interior y después cuando fuimos a dar inicio a este nuevo catastro, este nuevo registro de damnificados. Tenemos 224 viviendas que fueron quemadas total o parcialmente. Ya hemos visitado 90 familias y de ellas aproximadamente un 60% son hábiles para tener un subsidio. Ya estamos tramitando esos subsidios, nos hemos dado un plazo muy breve de un mes para terminar este proceso y iniciar la licitación de las obras y la construcción dentro de los próximos 30 días. Es decir, en 60 días plazo debieran estar ya construyéndose esas casas. ¿En qué términos se va a entregar este subsidio? ¿En el mismo lugar? ¿Se ha definido otro lugar? ¿Cómo se puede acceder a él si es que no ha recibido una visita de parte del gobierno, por ejemplo? Bueno, buena su pregunta porque demuestra la dificultad de cualquier proceso de reconstrucción. Hay veces que el lugar puede no ser apto y por lo tanto hay que elegir otro lugar y implica hacer un proyecto específico en otro lugar. A veces se puede habilitar el mismo lugar y es normalmente lo que las familias quieren y eventualmente incluso podría ser que tengamos que dar un subsidio para una familia que quiera emigrar a otro lugar. Hay veces en las cuales incluso ni siquiera son propietarios del terreno, estaban en un terreno prestado, pero quedaron sin nada. En ese caso, si son hábiles para obtener un subsidio, le podemos dar un subsidio para que adquieran una vivienda incluso en otro lugar. Pero ese lugar donde se produjeron los incendios, ¿ahí se va a reconstruir? Sí, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de la señora Yolanda, la que perdió su vivienda, que fue un caso dramático, ella había recibido su vivienda de reconstrucción el día 29 de diciembre y el 1 de enero se le quemó su casa. En ese caso en particular vamos a reconstruir en el mismo lugar. Ahora, ¿cuál es el plazo? Porque en el fondo viene el invierno, entiendo que se les está también dando casas de emergencia, viviendas de emergencia para que puedan pasar estos meses. ¿Se habla de 9 meses para poder tener reconstruidas las casas? Entre 6 y 9 meses hay que tener, bueno, construir una casa desgraciadamente toma tiempo, hay que hacer el proyecto, hay que hacer a veces las fundaciones nuevamente, hay que demoler algunas veces, hay que limpiar el terreno, hay que tener la factibilidad de agua potable, alcantarillado, la luz eléctrica, en fin. 6 meses es un plazo más que rápido para construir una vivienda. Todos sabemos que son proyectos que toman tiempo y nosotros estimamos que va a ser entre 6 y 9 meses el periodo completo. Obviamente vamos a hacer lo posible porque sea más rápido, pero no lo puedo garantizar. Ministro, y brevemente, pero para manejar también algunos montos quizás, ¿cuánto tiene que, digamos, se va a entregar los montos precisos que maneja el proyecto? Aproximadamente pueden ser hasta 2.000 millones de pesos lo que nos puede costar si fueran las 220 familias hábiles, cosa que ya vemos que no son, porque hay de las primeras 90 hay aproximadamente 39 que no califican para un subsidio. ¿En qué sentido no califican, ministro? ¿Qué significa que sean que tengan hábiles? Otra vivienda, puede haber sido una casa de veraneo, por ejemplo. Los subsidios están siempre destinados a la primera vivienda. Por ejemplo, el subsidio de la clase media, que tuvimos un tremendo éxito el año pasado y esperamos que este año así sea también. Una de las condiciones es que los postulantes no pueden tener otra propiedad, otra vivienda. Esto es para un apoyo para la primera vivienda. Esa es una condición. ¿Ingresos, por ejemplo, ingreso por familia, ingreso per cápita también es una condición o no? No, en el caso del terremoto no era exigencia tener ficha de protección social. Si la tenía, sí se pedía, pero no era una condición necesaria. En el caso, por ejemplo, del subsidio de la clase media, hay 2 tramos, entre 600 y 1000 UF. En el primer tramo sí se requiere ficha de protección social y hay un puntaje máximo. En el segundo tramo no es estrictamente necesario. Eso, perdón, en el caso de la reconstrucción del terremoto, decir. No, en el caso de la clase media. Perfecto. Por lo tanto, en este caso no se requiere ficha de protección social. Ministro, quiero que también avancemos a otros temas y ya que estamos hablando de subsidios, ¿se terminó con el proceso de entrega de subsidios por el terremoto? Porque entiendo que había un retraso de algunos días. Bueno, ¿en qué situación no estamos es hoy? estrictamente un retraso porque... Pero se alargó el proceso, digamos. No,
todos los meses es imposible entregar la cifra el último día del mes, ¿verdad? Porque hay que hacer todo el procesamiento de las cifras, hay que tramitar los subsidios que llegan el último día, en fin, y por lo tanto nosotros entregamos normalmente la cifra al 20 del mes siguiente. Es decir, si cerramos el 30 de diciembre, lo normal es que entreguemos la cifra el 20 de enero. Estamos tratando de que sea el 20 de enero. El cierre de mes ha sido particularmente difícil porque hay temas de presupuesto entre medio, en fin, y voy a aprovechar de darle una primicia. Esperamos el 20 tener la cifra y todo indica que vamos a cumplir con la meta de los 220.000 subsidios entregados a esa fecha. Puede que nos atrasemos un par de días, pero vamos a tener, ojalá, los 220.000 subsidios entregados. ¿Y con eso se cierra la entrega de subsidios por terremoto? Se cierra, siempre puede quedar algún caso fuera, un caso particular que eventualmente habrá que analizar, pero la idea es que terminamos el proceso de entrega de subsidios. Habíamos iniciado 190.000 obras al mes de noviembre, esperamos que sean alrededor de, 130.000 obras, esperamos que sean alrededor de 140.000 obras iniciadas y con eso hayamos cerrado el año y por lo tanto nos queda todavía un tramo para iniciar todas las obras, ojalá durante 2012. Sí, respecto de ese mismo punto, hubo voces a lo largo del año de algunos sectores de la concertación que hablaban de lentitud, del proceso de entrega, del proceso de reconstrucción en algunos puntos del país. ¿Cómo evalúa usted la velocidad del proceso de reconstrucción post-terremoto? Yo lo evalúo bien, pero entendiendo que este es un proceso largo, difícil. Hay que pensar, José Antonio, Carla, que son 220.000 proyectos de reconstrucción, 110.000 reparaciones, 110.000 obras nuevas. Si uno supone 4 habitantes promedio de una familia chilena, papá, mamá, 2 niños, estamos hablando de tener que atender las necesidades de vivienda para 880.000 habitantes. Eso es mucho. O sea, en Chile equivale a la suma de Rancagua, Talca, Concepción, Talcahuano. Imagínense que yo dijera, mire, al frente suyo tiene una ciudad de 800.000 habitantes. La mitad de ella está completamente destruida, tiene que hacerla de nuevo. La otra mitad hay que reparar las viviendas porque sufrieron un daño importante. Si uno mira experiencias internacionales anteriores, en países mucho más poderosos que el nuestro, esto ha tomado 8 o 10 años. Japón acaba de decir, mira, nosotros nos vamos a tomar 10 años en esto. Y bueno, si lo hacemos en 4 años, cosa que es difícil, nosotros hemos analizado en profundidad el tema, es difícil, yo creo que va a ser un hito a nivel internacional, porque es un proceso, además, que está disperso en 600 kilómetros de territorio. Vamos bien, yo le podría mostrar un gráfico de gasto, que es muy, yo creo, muy clarificador de lo que ha sido el proceso de reconstrucción. Hicimos un proceso de reingeniería muy importante. Si la cámara pudiese, ahí está. Este gráfico muestra el gasto mensual en reconstrucción. Si ustedes se fijan, en el mes de enero partió con aquí 7.000 millones de pesos en el mes de enero. Son facturas pagadas, es decir, obras realizadas, concretas, ladrillo, pagadas a un contratista. En el marco de la reconstrucción. Solo reconstrucción. Ha ido en ascenso. Ha ido en ascenso y usted ve que este era el estimado, ya sé la cifra preliminar, serían 52.000 millones en el mes de diciembre. Y usted ve que fue subiendo mes tras mes. Eso equivale a prácticamente 5.000 viviendas en el mes. Prácticamente 200 al día. Y en la otra cara de la moneda, un conjunto de 200 y en la otra cara de la moneda lo quería llevar al tema de las responsabilidades de las constructoras. ¿Cómo ha sido el desarrollo, ¿no es cierto?, de la búsqueda de responsabilidades respecto a las constructoras y los proyectos emblemáticos que vimos post-terremoto? En general hemos tenido un muy buen comportamiento de las constructoras. Diría que nos ha faltado constructoras, la mano de obra escasea en estas 3 regiones, O'Higgins, Maule, Biobío, pero tuvimos un problema particular en Biobío que fue muy publicitado, en un caso de 23 viviendas que eran en sitio propio, con una constructora que no ejecutó bien las obras, tuvimos que demoler. Afortunadamente no habíamos pagado todas las obras, habíamos pagado solo un 40% y emprendimos todas las acciones para recuperar ese dinero. Pero ahora viene el desafío de cómo hacemos la inspección técnica de esas obras, porque vamos a tener miles de casas en construcción simultáneamente. En este momento estamos construyendo 46.000 viviendas, así que el desafío es hacer la inspección técnica de obra como corresponde, y ese es un tema que tenemos que abordar. Tenemos que ir cambiando el foco, pero
le cuento dos cosas. Primero, la semana pasada firmamos un convenio muy importante con la Cámara Chilena de la Construcción, que yo creo que va a marcar un hito en la reconstrucción. Una de las dificultades que tiene el proceso nuestro de reconstrucción es que decidimos darle la alternativa, el gobierno del presidente Piñera decidió dar la alternativa a las familias que perdieron su vivienda en todo el territorio a que pudieran reconstruir en el lugar que la habían perdido. El caso de la señora Yolanda, ¿verdad? Y eso es una dificultad enorme porque implica 55.000 ¿Y no hay zonas de riesgo donde la verdad es difícil reconstruir para evitar un desastre como el que vimos? Bueno, en el caso, ahí están mostrando imágenes de Dichato, en el caso de ciertos lugares de zonas de riesgo que hayan sido definidas como lugares donde no es aconsejable construir, bueno, en esos lugares no se construye, o si hay que construir con precauciones, como construir muros de contención, en fin, se hace, o se construyen viviendas especialmente diseñadas. Pero este acuerdo con la Cámara es muy importante porque estas viviendas que están dispersas, nosotros hemos iniciado más o menos 17.000 de esas obras. La Cámara, con las empresas grandes, se comprometió a que ellos van a ir y visitar y construir 20.000 viviendas adicionales. Ministro, sin duda que es una buena noticia que ya haya casas construyéndose, pero persiste esta idea de la gente afectada de que la reconstrucción ha sido un poco lenta. Y había por lo menos una promesa del gobierno que yo recuerdo cuando entrevistaba a la ministra anterior, a la ministra Mate, etcétera, donde ella decía: no va a haber un segundo invierno en aldeas. Y este año nos estamos enfrentando a la realidad de que va a haber un tercer invierno con gente que todavía está en situación de emergencia. Bueno, ahí hay una promesa incumplida y le quiero preguntar si no fue demasiado optimista el gobierno, tal vez en pensar que se iba a poder hacer todo más rápido y en realidad no se puede. No, lo que el presidente dijo, y esto lo sé de memoria porque lo he revisado muchas veces y lo dijo también en mi ceremonia de juramento, era que no iban a pasar más de 2 inviernos o que para el tercer invierno, es decir, para el que viene ahora, si no iban a estar afuera, iban a tener su solución definitiva en construcción y con un avance importante. Ya, pero también vale lo que decían los ministros de la época. Sí, no, pero ese era el compromiso. Yo recuerdo a la ministra diciendo, no va a haber un segundo invierno en Mediaguas, y lo hubo, y ahora va a haber un tercero. No, el segundo invierno era físicamente imposible, imposible que en 1 año y medio se hayan construido todas esas viviendas. Primero señala lo siguiente, en las aldeas había 107 aldeas, 4.500 familias. Hoy día hay 95 aldeas y hay 3.500 familias. O sea, ya se ha reducido en 1.000 familias las que están viviendo en aldeas. Ya hemos asignado el 100% de los subsidios a las familias de aldea hace bastante tiempo. Hemos comprado todos los terrenos a las familias de aldea y de los proyectos donde van las familias de aldea. Y lo que esperamos es haber iniciado la última obra en el mes de marzo para familias de aldea. Estamos trabajando para eso, lo que va a implicar que efectivamente todos los proyectos donde van las familias de aldea van a estar en construcción. También, y esto lo ha anunciado el delegado presidencial Felipe Kast, se va a implementar un subsidio de arriendo en el cual las familias que tengan su solución que va a estar en construcción puedan inicialmente, para un grupo importante, familias que tengan un adulto mayor, que tengan un niño, en fin, una situación difícil, puedan salir anticipadamente, dado que su vivienda se la van a entregar muy pronto. Ministro, entendiendo Así que se están haciendo... eso va a ser un esfuerzo muy Entiendo importante. Perfecto que se están haciendo todo el esfuerzo. Por lo tanto, van a tener la opción de no estar Pero la pregunta es si en el fondo no se fue demasiado optimista o si no se generaron demasiadas expectativas, porque está permanentemente esta sensación de que la reconstrucción va más lento de lo que el gobierno dice que va o de lo que se prometió. De hecho, encontré una encuesta hecha en Biobío donde la gente piensa, en un 54,9% cree que el avance es menor al que dice el gobierno. O sea, hay una sensación de que esto va lento. ¿No se pecó de ser demasiado optimista o de generar muchas expectativas? Yo creo que, como decía Einstein, a veces es más difícil destruir un prejuicio que un átomo. Efectivamente, en algunas personas hay un prejuicio de que el tema va lento, pero yo digo... Usted dice que no va lento. ¿Lento respecto de qué? O sea, hemos entregado ya más de 220.000 subsidios, se han iniciado más de 130.000 obras. Uno ve experiencias internacionales anteriores y estos procesos pueden tomar 8 o 10 años, en el huracán Katrina, en fin, en Japón, y por lo tanto... la meta que nos ha puesto el presidente es que terminemos esto en 4 años. Con respecto a las aldeas, es un grupo muy
pequeño dentro del total, estamos hablando de 4.500 dentro de 220.000 obras, pero muy complejo, en las cuales ha habido dificultades enormes, incluso para adquirir los terrenos hemos tenido que expropiar terrenos, ha sido realmente complejo, ya los tenemos todos, ya estamos a punto de iniciar la última obra. Hay aldeas en las cuales las familias van a 17 proyectos diferentes. O sea, entonces ha sido muy complejo, pero yo creo que vamos bien, a buen ritmo. Usted vio el gráfico del gasto que le mostré, eso es indesmentible, son facturas pagadas por obras que se tocan de por verdad. Algo tangible. Por obras realizadas. Y estamos a un ritmo de, en el mes de diciembre, 5.000 viviendas al mes. Es muchísimo. 200 al día, eso es lo que estamos pagando. Es mucho, mucho, la verdad, y si podemos mantener un ritmo similar, yo creo que vamos a ser capaces de cumplir lo de los 4 años, que de por sí le iba a preguntar, es ¿se va a muy cumplir la meta difícil. presidencial de que la reconstrucción se finalice en este mandato, en el mandato del presidente Piñera? Yo espero que sí, insisto que no es fácil, tenemos que mantener un ritmo de actividad muy elevado, como el del mes de diciembre, y eso no es simple. Ahora, la primicia que le había prometido, ayer me entregaron el gasto del año 2011 del Ministerio y cumplimos un 99,5% del presupuesto de vivienda del año pasado. Hubo muchas críticas de que no íbamos a ejecutar el gasto, en fin, así que era difícil y nos tiene muy contentos. Quedan sin duda muchos temas pendientes, porque es construir y también construir con calidad, para que no se repita lo que vimos el año 2010. Solamente repetir, para ir redondeando, las bases de este subsidio. Entonces, ¿se puede, no se depende de una ficha, no se depende de una ficha de protección social, no hay que tener una segunda vivienda, ustedes tienen este catastro de 220 familias, ¿pueden haber más? Pueden haber más, por ejemplo en el Maule hay 7 familias adicionales que también ya estamos contactando. ¿Cómo acceden esas familias a través al Servio regional o provincial, la delegación provincial? Pueden llamar por teléfono, los vamos a visitar directamente en terreno, o pueden ellos dirigirse a la oficina del Servio regional o provincial. Y esperan la visita de las autoridades. Exactamente. Perfecto, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya muy bien. Vamos a un resumen de noticias.